Yo soy el que les va a impartir este curso. Espero que eh, puedan aprender de mí tanto como lo que voy a aprender de ustedes. Y vamos a, como ya les había platicado por el chat, vamos a trabajar en base a este libro de Teoría General del Proceso de Crista Ruiz Castillo de Juárez. En base a esto vamos a trabajar todo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar viendo un poco de lo que es la teoría del proceso. Eh, eh, Cabe decir que lo que es teoría del proceso es, a mi parecer, es el curso que más, el curso más importante que van a ver. Podrán existir otros cursos, derecho constitucional y otros derechos penal, etcétera, pero en realidad el curso más importante es el curso de teoría del proceso. Y les voy a decir por qué. Porque el curso de teoría del proceso es la base de todo procedimiento que vamos a utilizar en el ámbito profesional de ahora en adelante. ¿Eso qué quiere decir? De que de nada sirve que tengamos un derecho sustantivo, un montón de leyes que pueden ser las mejores leyes del mundo, si los procesos que nosotros tenemos no son buenos. O es decir, si no podemos aplicar esas leyes, no nos va a servir tener buenas leyes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la teoría del proceso, este curso, es lo que va a sentar las bases de cómo se van a ventilar o se va a llevar a cabo todos los demás procesos, tanto penales, civiles, laborales, constitucionales, etcétera. Entonces, está por demás decirles que la persona, todas las personas que estudian teoría del proceso, así como ustedes, si lo logran aprender y llevar de buena manera, le podría decir que ahorita van a tener ganado casi el 75-80% del curso procesal civil, de los procesales, del procesal laboral y procesal constitucional, lo van a tener ganado. ¿Por qué? Porque esta es la base. Si ustedes entienden esto, van a entender fácilmente cómo se van a llevar los otros cursos. Entonces, es elemental que podamos aprender un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, vamos a hablar en virtud de lo que les dije, de la nota que les mandé, de qué era lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a iniciar hablando de lo que es los diferentes modos de resolver conflicto de intereses. ¿Por qué vamos a iniciar con esto? Vamos a iniciar porque eh, es parte de la historia. ¿Cómo se inició o cómo inició el ser humano a resolver los conflictos? Ahora los conflictos el ser humano los resuelve a través de procedimientos, a través de procesos. Pueden existir procesos de conciliación, procesos judiciales, pero todo es a base de procedimientos que ya están establecidos en la ley. Sin embargo, hay para llegar a esta etapa en la que estábamos hoy, el ser humano ha pasado por varias etapas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera etapa para resolver los conflictos es la autodefensa. ¿En qué entendemos por la autodefensa? Es lo que nosotros comúnmente entendemos como, o conocemos comúnmente como la ley del talión, el del ojo por ojo y diente por diente. Es lo que nosotros hemos escuchado de la venganza propia. Es decir, que en la antigüedad la gente que tenía problemas lo resolvía vengando o pagando con la misma moneda, como decimos coloquialmente, a la persona que nos hacía daño. Ojo por ojo, diente por diente. Si le hacían algo a mi familia, yo me vengaba, y esa era la forma de resolver el conflicto. Entonces, la primera etapa de la historia, la primera etapa para resolver el conflicto vamos a tener que es la autodefensa. Después, la siguiente etapa
es la autocomposición. La autocomposición ya es una forma de llegar con un acuerdo. Ya no existe venganza, pero ya existe un acuerdo en que llegan las partes para arreglarlo. Es un arreglo de manera amistosa. Todos ya sabemos que auto significa mismo, ¿verdad? Y defensa es defenderme a mí mismo, la autodefensa. Y la autocomposición, auto siempre significa mismo, y composición es de componenda, es de arreglo, ¿verdad? Cuando la gente dice, están en componendas, ¿verdad? O sea, se están arreglando. Entonces, la autocomposición es arreglarlo por sí mismo, sin intervención de nadie. Entonces, la autocomposición ya es la siguiente etapa que evolucionó el ser humano para resolver el conflicto. Y esta etapa es la que el ser humano viene y de alguna manera, antes de irse a aplicar la venganza, resolvía los conflictos poniéndose de acuerdo con la persona que lo agredía o con la persona con la cual tenía diferencias, llegaban a un acuerdo. Esta es la que nosotros entendemos por la autocomposición, ¿verdad? Dentro de las características de la autocomposición, ustedes van a ver que es bilateral, o sea, tienen que ser las dos partes. Es racional, porque lo que pretende y lo que se hacía es poder ver que las personas que tenían un conflicto razonaban cuál era la forma de resolverlo. De ahí tenemos la siguiente etapa que tenemos, es la heterocomposición. Cuando hablamos de la heterocomposición, vamos a encontrar que en la heterocomposición ya existe la intervención de un tercero. Es decir, en la heterocomposición existe la intervención de un tercero que va a ser ese mediador o ese tercero imparcial que va a ayudar a solucionar el problema. Cuando hablamos de la heterocomposición, vamos a ver que en esta etapa de la solución de los conflictos, ya interviene una tercera persona que no tiene que ver nada con el problema. Ya va a venir esa tercera persona a tomar decisión, ya va a venir esa tercera persona como el árbitro, ¿verdad? Como a poner las reglas del juego y establecer una forma de solucionar el conflicto, siempre y cuando va a estar este tercero. Entonces, yo no sé si ustedes han visto este programa muy sonado de la doctora Polo que le llaman Caso Cerrado. ¿Quién no ha visto ese programa? Ese programa es una muestra de la que es la heterocomposición. Dos personas de común acuerdo van y someten su diferencia a una tercera persona y esa tercera persona trata de mediar y solucionar el problema, ¿verdad? Y después tenemos el juez y el proceso. Esta es la etapa que actualmente estamos viviendo. Esta es la etapa que actualmente ha evolucionado el derecho procesal. ¿Por qué? Porque ahora ya existe un proceso, ¿verdad? En la heterocomposición, las dos personas voluntariamente someten su diferencia a un tercero. En el juez, o cuando hablamos en esta etapa de juez y proceso, ya no existe esa voluntariedad de poner al juez para que él resuelva el problema. No, nosotros acudimos ya a él y le sometemos el problema. Si la otra persona quiere o no quiere, eso no importa. Nosotros sometemos nuestra diferencia, sometemos nuestra inconformidad a una tercera persona que se llama juez y
ese juez tiene que llevar un proceso que ya está establecido en la ley para emitir una resolución para resolver ese conflicto. Entonces, esta es la etapa actual que estamos nosotros viviendo, y es la etapa en la cual nosotros podemos ver que cuando hablamos de que existe un proceso, nos vamos a referir que para que el juez pueda resolver, para que el juez pueda emitir una resolución, para que el juez pueda venir a emitir una sentencia resolviendo el conflicto que existe, tiene que seguir los pasos que en la ley están establecidos. Por eso es que nosotros tenemos, y ustedes van a, en el transcurso del estudio, ustedes van a conocer a detalle lo que es el proceso civil. Existe el Código Procesal Civil y Mercantil, existe el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y existe el procedimiento laboral que está dentro del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, esa serían la forma como ha evolucionado el derecho en el ámbito laboral, en el ámbito procesal. Pero es importante que tomemos en cuenta que para que se dé este proceso, ese proceso necesita unas características, y esas características de que el proceso, que el juez debe ser imparcial, nos dice. Cuando dice que el juez debe ser imparcial, quiere decir que el juez debe ser una persona que no va a estar comprometida con ninguna de las partes y que su actuar va a ser imparcial. Y que cuando dice que el juez debe ser idóneo, se refiere, y debemos de entender que cuando hablamos de que esa tercera persona o el juez debe ser idóneo, se refiere a que el juez debe estar preparado. Por eso es que los jueces deben ser abogados para poder dar respuesta o solución al conflicto, ¿verdad? De ahí vamos a ver las clases de proceso. Existen varias clases de proceso. Vamos a ver las clases de proceso que existen y que se dan en nuestra legislación. Primero tenemos el proceso declarativo. ¿En qué consiste el proceso declarativo? Cuando hablamos de los procesos declarativos, nos referimos a todos aquellos tipos de procesos que lo que persiguen es que el juez declare a favor de alguien sobre un derecho que está pidiendo. Es decir, un conflicto de intereses que se da ahí y se pide que el juez lo resuelva. Por eso es que aquí nos dice que en este tipo de procesos se discute el conflicto de intereses y luego de las etapas procesales concluye con la decisión o la sentencia. Simple, las partes someten su diferencia a un juez para que el juez determine quién tiene la razón. De ahí vamos a un proceso ejecutivo. Cuando hablamos del proceso ejecutivo, ya nos hablamos de otro tipo de procesos, que esos procesos se refiere a que son aquellos procesos en los cuales lo que pretende la persona es hacer valer un derecho que ya existe, es decir, hacer valer o ejecutar algo que ya se tiene, que ya está preestablecido. Cuando hablamos del juicio ejecutivo nos referimos, y ustedes podrán ver, la misma palabra lo dice, ejecutar. Cuando ustedes han escuchado mucho la palabra, cuando dice hay que ejecutar las órdenes del señor fulano de tal, por ejemplo, en una empresa, hay que ejecutar las órdenes del jefe. Entonces, ejecutar se refiere a hacer efectivo algo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos vamos a hacer efectivo algo,
Eh, de la misma manera, si es ese proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya no estamos pidiéndole al juez, en ese proceso ya no le pedimos al juez que declare un derecho, sino que es un derecho que nosotros ya adquirimos. Les voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, por ejemplo, yo realizo un contrato con la señorita Alejandra. Viene y resulta que la señora Alejandra se comprometió a realizar unas, un diseño, un diseño para yo construir, para decorar mi casa, un ejemplo, ¿verdad? Y resulta que realizamos un contrato y ella se comprometió y ella no me cumplió y eso me causó daños porque yo tenía planificado realizar unas actividades y por lo tanto yo ya no pude realizar esas actividades y yo tuve que ir a alquilar una casa para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo vengo y demando a Alejandra ante el juez y le digo, mire, señor juez, la señora Alejandra no cumplió y por a mí me causó daños que ascienden a la cantidad de 50,000 quetzales. El juez analiza la situación y el juez va a determinar y el juez puede determinar y decir si es cierto la señorita Alejandra del incumplimiento le causó daños al señor Herbert Rodríguez, por lo tanto tiene que pagar los 50,000 quetzales. Entonces, ahí que el juez determinó a través de un juicio declarativo de que ella tiene la obligación de pagarme los 50,000 quetzales. Pero eso no es suficiente para poder cobrarlo. Entonces yo vengo, después de ese juicio declarativo, yo inicio otro juicio que se llama juicio ejecutivo, por medio del cual yo le digo al señor juez, en la sentencia tal se condenó a la señorita Alejandra a pagarme los 50,000 quetzales por los daños y perjuicios. Entonces, ese proceso en el cual yo ya le estoy cobrando lo que el juez ya me autorizó, ese es un juicio ejecutivo. Ese es un proceso ejecutivo. ¿En qué forma se van a dar los procesos ejecutivos? Más adelante lo vamos a ver y lo van a ver ustedes en derecho cuando miren en derecho mercantil, ¿verdad? Eh, cuando miren derecho mercantil, ¿qué es lo que van a ver? Se van a ver, cuando miren derecho mercantil, van a ver que existen aspectos mercantiles, por ejemplo, los títulos de crédito, que los títulos de crédito son susceptibles de cobrarlos a través del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque un reconocimiento de deuda, un título de crédito, un pagaré, no es necesario que el juez venga y me diga que yo tengo derecho a cobrarlo, porque ya está ahí en el papel, ya dice que me deben y tienen la obligación. Entonces, el juicio ejecutivo se refiere a ejecutar una sentencia o un derecho ya adquirido. De ahí vamos a lo que es el cautelar. Cuando hablamos de un proceso cautelar, he de hacer mención que muchos dicen que el proceso cautelar, que el proceso cautelar no es, en realidad, que el proceso cautelar no es en sí un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso cautelar lo que pretende es establecer alguna medida de precaución para garantizar las resultas o para garantizar que un proceso principal se lleve a cabo. Les explico y les voy a poner un ejemplo. Por eso es de que les decía yo que tal vez lo vamos a discutir, que sí me gustaría que hiciéramos grupos para realizar
algunos casos prácticos para que ustedes entiendan bien, porque la teoría hay veces que es muy difícil asimilarla, pero cuando ya la vemos a través de casos prácticos, así como yo les estoy explicando, es más fácil de aprenderlo. Y vamos con el proceso cautelar. Resulta que señor Leslie viene y con ella tenemos un problema, una dificultad que podría ser relacionada con un caso parecido al ejemplo que pusimos con Alejandra, de que se comprometió a venir y a componer mi casa y resulta que no cumplió lo que habíamos pactado. Pero resulta que yo me entero de que el señor Leslie se va a ir del país. Ella tiene planeado irse del país. Entonces, obviamente, si ella se va del país, me va a ser dificultoso para mí demandarla porque ella no va a estar aquí en Guatemala. Entonces vengo yo y antes de que ella se vaya, yo voy ante un juez y presento un proceso cautelar de arraigo. El proceso cautelar también se llaman medidas precautorias. Entonces, un proceso cautelar de arraigo, donde yo le digo al señor juez, fíjese que yo voy a demandar a, a, a la señorita Leslie, pero yo tengo conocimientos que se va a ir del país, por eso yo necesito que la arraigue para que ella esté presente. Entonces, el juez me concede el arraigo, pero me da 10 días para que yo venga y me dice, bueno, pero le doy el arraigo, pero le doy 10 días para que usted presente su demanda formal. Si yo no presento la demanda formal, me quitan esa medida cautelar o esa medida precautoria. Igual puede ser cuando no es arraigo, sino que es un bien. Vamos al mismo ejemplo, pero vamos con Alejandra. En el caso que Alejandra viene y no cumplió, yo vengo y digo, mire, pero Alejandra vino y yo le di un anticipo y ella se va con el anticipo y ella tiene una casa. Entonces, si ella no tiene con qué pagarme, yo quiero que por lo menos embargarle la casa. Pero yo tengo el temor y sé que si cuando Alejandra se entere que yo la voy a demandar por los 50,000 quetzales que me deben, ella viene y va a vender la casa a otra persona y yo ya no voy a tener cómo embargarla y cómo cobrarle. Entonces, vengo yo y hago lo mismo. Presento un proceso cautelar de embargo de la propiedad que ella tiene de la casa para evitar que ella venga y la venda. Entonces, el juez viene y me dice, bueno, le otorgo el embargo, pero eso sí, dentro de 10 días, si no presenta usted su demanda, se revoca la medida, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que funciona el proceso cautelar. ¿Por qué les hablo yo y les digo que el proceso cautelar se llama medidas precautorias también? ¿Verdad? Porque las medidas cautelares y procesos y medidas cautelares o medidas precautorias son sinónimos, significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso cautelar y una medida cautelar? O entre un proceso cautelar y una medida cautelar. La diferencia que existe entre las dos es de que el proceso cautelar, por favor atención, en el proceso cautelar yo inicio un proceso para que me otorguen el embargo o el arraigo, ¿verdad? Y en la medida cautelar yo solicito el embargo y el arraigo lo solicito dentro de la demanda que ofrece. ¿Qué quiere decir eso? La finalidad del proceso cautelar y de la medida cautelar
es lo mismo. La diferencia es de que, vuelvo a repetir, el proceso cautelar es un procedimiento o un proceso que se utiliza exclusivamente para obtener esa medida. Y en cambio, la medida cautelar se solicita dentro de la demanda, ¿verdad? Dentro de la demanda que yo presento en contra de Alejandra, porque ella me debe, solicito al juez de que le embargue la propiedad, solicito el arraigo, pero no hago un proceso para eso, sino que dentro de mi demanda que yo presento en contra de Alejandra, ahí vengo yo y ahí pongo o solicito las medidas cautelares. Pues esa es la diferencia. Y de ahí tenemos el proceso contencioso y el voluntario. Cuando hablamos del contencioso y el voluntario, recordemos que la palabra contencioso viene de contienda, viene de disputa, viene de una riña. Entonces, cuando hablamos contencioso, nos vamos a referir que existen dos personas que están, que tienen diferencias, ¿verdad? Y el voluntario se refiere a dos personas que no tienen diferencias, pero necesitan que el juez declare algo. Se los voy a poner en un caso práctico para que se entienda mejor. Un ejemplo de estos es el divorcio. Resulta que doña Telma se va a divorciar y se quiere divorciar de su esposo. Pero resulta que su esposo no se quiere divorciar. Ella es la única que quiere solicitar el divorcio y el esposo no quiere. Entonces, como uno de ellos no quiere divorciarse, entonces esto es un proceso contencioso porque los dos no están de acuerdo. Entonces viene doña Telma, demanda al esposo ante un juez para que le dé el divorcio. Ese es un proceso contencioso, porque uno de los dos no está de acuerdo en divorciarse. Pero también tenemos el voluntario. Vamos al mismo caso, que resulta que la señorita Telma habla con su esposo y los dos deciden, sí, yo creo que es mejor que nos divorciemos, que cada quien tome su camino, y deciden los dos que se van a divorciar. Entonces, los dos presentan su demanda al juez y el juez va a decidir el divorcio. Pero si ustedes se dan cuenta, en los dos casos que yo le estoy platicando, los dos quieren el divorcio. En uno hay conflicto y en el otro no, ¿verdad? Pero los dos necesitan la autorización del juez. Para poder divorciar, aunque las dos personas estén de acuerdo, para divorciarse se necesita la declaración de un juez, ¿verdad? Para divorciarse, ya sea los dos estén de acuerdo o una persona no esté de acuerdo. Entonces, a lo que voy es que cuando se da un contencioso, cuándo se va a dar un contencioso y cuándo se va a dar un voluntario. Resumiendo, un contencioso se va a dar cuando dos personas no están de acuerdo y un voluntario se va a dar cuando las dos personas sí están de acuerdo, pero necesitan que el juez haga una declaración al respecto. Y de ahí tenemos el proceso dispositivo. Dispositivo, recuerde que se refiere, y lo debemos de entender, que se refiere a una decisión, disponer. Cuando dicen, mire, ¿cuándo hacemos la reunión? Usted disponga. Es decir, usted decide, usted elige. Entonces, cuando hablamos de un proceso dispositivo, nos referimos cuando una de las personas o una de las partes o alguien no está de acuerdo con algo y decide, toma la decisión de presentar su demanda a los tribunales. A eso se refiere un proceso dispositivo, ¿verdad?
porque la persona decide. Vengo yo y resulta, y voy al mismo caso de Alejandro. Alejandra incumple con el contrato de hacer la remodelación de mi casa. Pero yo decido si la demando o no. A mí nadie me va a venir y me puede obligar, mire, usted demándela para que cumple, ¿no? Yo tengo un documento donde Telma me debe 10,000 quetzales, pero yo decido si la demando o no. Nadie me puede obligar a demandarla porque es mi derecho. Entonces, a eso se refiere el proceso dispositivo, donde la persona dispone y decide poder presentar una demanda, ¿verdad? Y por último, tenemos el, el acusatorio. Cuando hablamos del proceso acusatorio, vamos a entender que es eminentemente penal. ¿Por qué se refiere un proceso acusatorio? Decimos que es un proceso acusatorio porque existe alguien que es encargado de acusar a alguien. Recordemos nosotros aquí en Guatemala tenemos una institución que se llama Ministerio Público, que es por mandato constitucional, es la que está encargada de ejercer la acción acusadora. Entonces, el Ministerio Público viene, acusa al juez, acusa a una persona y es el juez el que va a decidir si la persona es inocente o pues culpable, ¿verdad? Si la persona es condenada o es absuelta. Es el juez el que va a determinar, pero existe un órgano que se encarga de, de acusar y ese es el Ministerio Público, ¿verdad? Y de ahí tenemos, y por último, tenemos los principios del proceso, y ahí vemos la libertad de acceso a los tribunales, la imparcialidad del juzgador, ¿verdad? Cuando hablamos de la libertad, que todas las personas tienen el derecho y la libertad de acudir a exigir a los tribunales o ejercitar algún derecho, la imparcialidad del juez, lo que hablamos, que el juez no sea partidario por alguno y no beneficie a una persona. La contradicción y bilateralidad cuando se refiere que para que exista una demanda tienen que haber dos, ¿verdad? Usted no puede venir y no puede iniciar una demanda en contra de nadie. Mire, es que vengo a demandar porque me deben de 10,000 quetzales. ¿Y quién se los debe? No sé quién me los debe, pero alguien me los debe, no se puede. Tiene que existir alguien. Para que exista conflicto, tienen que haber dos. La igualdad procesal es que las dos partes tienen derecho a un proceso. La oficialidad es de que se lleve el proceso como debe de ser. Y de ahí tenemos la probidad, la eficacia, etc. Hasta esto es lo que tenemos para el día de hoy, de la clase del día de hoy. Y vamos a dejar, primero, no sé si hay alguna duda al respecto. Hablen ahorita o callen para siempre. Bueno, pero se escucha. ¿Me escuchan? ¿Alguien que diga que sí se escucha? Sí. Sí. Ah, bueno. Bien, Ley. Bueno. Bueno, entonces, ahora ahora les voy a explicar yo cómo vamos a ir trabajando esto ahorita. De la página de la página 1 a la 27
quiero que me hagan un resumen. ¿Cómo lo van a hacer? Y pónganme atención. El resumen lo quiero a mano. No me lo van a entregar ahorita, sino que yo se los voy a pedir cuando sea la oportunidad, porque esa va a ser su zona. Esa va a ser su zona. Yo se los voy a pedir con antelación, les voy a decir, mire, yo quiero el resumen para, por ejemplo, para el próximo miércoles yo quiero el resumen. Y el resumen tiene que ser hecho a mano. eh, y cuando me lo entreguen, me lo van a entregar en hojas de papel bond oficio, ¿verdad? ¿Cómo me lo van a entregar? Ahí nos vamos a poner de acuerdo en la logística, si se lo entregan a solo una persona y de ahí la persona viene y eh, me los llega a mí o me los llega a entregar a mi oficina, no importa, eso yo creo que la logística de la entrega lo vamos a discutir en su oportunidad y nos ponemos de acuerdo, yo creo que eso no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, Lick, así vamos a perdone, trabajar la zona. Sí, dígame, ¿podría repetir de qué página? Perdone, gracias. de la 1 a la 27. Gracias. Una cosa más, Lick dice que no me he podido matricular a su curso. Fíjese que yo voy a verificar eso porque ni a mí me deja entrar y no entiendo por qué. Pero yo ya hablé con el IC Eddie porque él me dijo, mira, el IC no se puede matricular, pues yo tampoco puedo entrar, pero déjenme, voy a averiguar, yo voy a ir a hablar con el IC Eddie en estos días y les voy a decir que pues, no sé cuál es el problema. Eh, porque yo intento ingresar, está asignado mi curso, mi nombre, pero intento ingresar y me dice que mi password, que no reconoce mi password, no sé. La verdad les mentiría si le digo, pero no se preocupen porque eso son cuestiones técnicas que ahí los vamos a arreglar, ¿no? Gracias, Lick. Una cosa más, preguntan de cuántas hojas sería mínimo o máximo. No tengo mínimo, no tengo máximo, pero recuerden que dependiendo de su resumen, así va a ser el punteo que tengan. Porque yo voy a ver, por eso es que yo lo estoy pidiendo, por eso es que yo le estoy pidiendo que sea, que lo escriban y que me lo den físico. En la otra sección me dice, mire, Eli, ¿por qué no se lo mandamos digital, le tomamos fotos, pero olvídese? Imagínense, voy a tener yo todo eso digital aquí yo para revisarlos. Tendría que imprimirlos para hacerles correcciones o para ponerles nota, para revisarlos. Entonces, es demasiado complicado y olvídese, no solo ya no miro, me voy a quedar más ciego en la computadora. Entonces, es mejor así en papel, que me lo entreguen. Por eso le estoy diciendo que lo vamos a hacer de esa manera. Para que ustedes les dé tiempo de trabajarlo, tenemos clase el otro miércoles. El viernes no tenemos clase para que por favor me trabajen eso. Cuando yo mire, depende cómo mira yo, si vamos atrasados en el contenido del programa, los voy a presionar para recibir las clases 2 veces por semana. Si no, yo les voy a dar chance para que en la otra semana un día recibamos y la otra hagan los resúmenes, ¿verdad? Buenas noches, compañeros. No sé si es lo que vamos a tocar a continuación, Nick, si no hay dudas sobre la clase referente a los grupos, a las prácticas que usted había comentado. Y una consultica con lo que acaba de decir, no sé si entendí bien. Mañana jueves tendremos clase. No, mañana no. Ah, muy bien. No, mañana no. Por eso les decía que no los quiero saturar, les voy a dar tiempo. Solo si yo miro que en el transcurso de que pasan las clases y yo miro que no vamos avanzando al ritmo que yo quiero en el material, entonces ahí sí le vamos a meter un poquito de candela y vamos a trabajar más porque tenemos que cumplir el programa, ¿verdad? Pero mientras tanto yo pienso que estamos empezando y estamos bien, entonces no es necesario. Sí va a ser en hojas tamaño oficio. Eh,
Sí, solo va a ser, lo haríamos solo con carátula, no es mayor cosa, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo quiero, lo que pretendo con el resumen es de que ustedes de alguna manera no se queden, porque yo le estoy dando la clase de lo que yo creo que es lo más importante, pero no quiere decir que lo que yo no les di no sea importante, es también importante, pero necesito que lo lean, ¿verdad? Por eso es el resumen, para que ustedes puedan y lean más de lo que yo les explico. Ahora una pregunta, eh, a mí me pone que en qué plataforma enviaremos, ¿no? Porque me lo tienen que entregar tiene que ser a mano, tiene que ser a mano en hojas oficio. Por eso vayan haciendo su resumen ahorita conforme vayamos dando las clases para que no se les vaya a acumular el trabajo, ¿verdad? El folleto, el folleto lo pueden conseguir donde Don Freddy. ¿Qué precio tiene el folleto? Eso sí, no lo sé, pero él lo tiene, entonces con él se pueden abocar para eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Y también acepto sugerencias. Bueno, prácticamente ahorita es la primera clase que estamos recibiendo con el grupo de ustedes. En realidad espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido un poco. Y si ustedes creen que puedo mejorar para que puedo mejorar, pues ustedes me dicen y estamos abiertos para poder mejorar. Lo importante aquí es que ustedes aprendan, ¿verdad? Muchas gracias, Alex, Eh, sobre todo por la 23 creo, me estaba viendo yo que 23 creo que cuesta el folleto, pues, ¿verdad? Entonces, eh, por eso les digo, si tienen una sugerencia, si la clase no les gusta, mire, licenciado, su clase es muy aburrida, necesitamos, ya miramos cómo metemos un par de chistes entre la clase para que no sea tan aburrida, ¿va? Eh, o mire, licenciado, usted bromea mucho en la clase, por favor, queremos más seriedad, pues lo hacemos más serio, ¿va? Ya regañamos y todo, pero mientras tanto, ustedes mandan, si aquí nosotros, nuestra función o mi función en este caso es que ustedes aprendan, ¿va? Y espero poder hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Muchas gracias, Alex. Tengo una consulta. No sé si recuerda, me solicitó un listado de los compañeros. Yo se lo mandé a su WhatsApp por si tiene chance de revisarlo. Ahí está el listado de los compañeros que están asignados a su curso. Ese Ah, sería me lo mandó en el grupo o me lo mandó por aparte? necesitaríamos lo práctico que usted nos comentó y los grupos de cómo, de qué cantidad de integrantes serían. Disculpe, gracias. Bueno, yo voy a ver esto. Yo voy a ver esto, lo del listado que me mandó. Yo lo voy a ver y lo voy a ver porque sí vamos eh, voy a ver de qué manera, sí, aquí lo tengo. Sí, voy a ver de qué manera vamos a implementar el hecho de ver cómo pasamos asistencia, ¿va? Porque sí me gustaría saber que la gente sí está participando. Créanme que dar clases así, yo no soy partidario, porque mis clases, a mí me gusta hacerlas más amenas. O sea, yo estoy dando la clase y damos los ejemplos, la gente participa, pregunta, y en los casos prácticos que yo les doy, la gente pregunta, la gente tiene dudas, mire, a mí me contaron una vez, a mí pasó esto, y entonces eso hace que el conocimiento sea más exquisito, que el conocimiento llegue más a fondo, porque ya vemos, ya nos sentimos como más inmersos en el campo del derecho, como abogados, porque ya vemos problemas, porque aprenderse qué es proceso por aprendérselo, aprenderse qué es un principio procesal solo por aprendérselo, eso es aburrido, olvídense. Pero cuando uno lo aprende con casos prácticos, que le siente saborcito y dice, ala, qué bonito ser abogado, qué bonito saber eso. Entonces, eso es lo que yo pretendo con ustedes y primero Dios logre mi cometido que ustedes. Les digo,
mucha gente, yo llevo de dar este curso, yo llevo 5 años de dar este curso ahí en la universidad. Muchos de los compañeros que están trabajando en el organismo judicial, a mí me han dicho, mire, Lick, yo me he ido a examinar al organismo judicial para que me dieran la plaza y lo que me preguntaron es lo que usted me enseñó. El 75%, si no es que más porcentaje de lo que usted nos enseñó, de lo que usted enseñó en sus clases, es lo que me preguntaron a mí en el examen para la plaza. Entonces digo yo, entonces ya varias gente me lo ha dicho, entonces veo yo que estamos en buena línea, entonces no he querido cambiar esa mi forma de dar clases para que la gente aprenda. Pero, como les repito, si hay algo que no les parece o creen que podamos mejorar, pues con mucho gusto estamos a la orden. Yo soy un servidor público, en estos casos yo soy un servidor de ustedes, ¿verdad? Muy bien, Lick, muchas gracias, muy amable. Con referente a los grupos y a lo práctico, entonces usted nos avisará en su momento cuál va a ser la mecánica. Sí, sí, yo lo voy a, porque lo tengo que coordinar, porque como tengo el otro curso también, quiero ver cómo lo hago para que no se me crucen y quiero hacer los resúmenes y porque también lo tengo que coordinar porque para, como por el distanciamiento, ¿verdad? Por eso yo voy a ver de qué manera, si me pueden, Perdón, Lick, una eh, pregunta. Me iba una duda que estábamos explicando con los compañeros. Cuando usted se refiere a práctico, se refiere a presencial. exacto. Es que esa es la duda que teníamos con los compañeros porque habíamos conversado con ellos de que excelente que fuera práctico, pero por cuestión de pandemia. Incluso hay circulares de la Universidad de San Carlos que aún no podemos hacer cuestiones presenciales, además de que ahorita también por cuestiones de pandemia no hay un transporte adecuado para varios compañeros que no viven en área central. No sé si eso ustedes lo Exacto. platican Por en eso su es grupo interno de que nos encantaría poderlo hacer presencial, o perdón, poderlo hacer práctico como usted nos había indicado entre semana, pero siempre en formato digital. Entonces, tal vez por eso era que teníamos esas dudas y queríamos platicarlas con usted para poder oiga, aclarar, ¿verdad? pero no tenga pena, yo eso lo estoy planificando porque, como le digo, yo quiero ver de qué manera lo planifico, pero tampoco vamos a ir en contra de la normativa, ¿va? Eso no. Pero eso yo lo estoy madurando para ver de qué manera podamos hacer, porque sí me gustaría, que recibieran ustedes por lo menos una o varias charlas de abogados para que ustedes entiendan el proceso, ¿verdad? Entonces, Excelente, pero Lick. eso, como digo, lo haría, serían como una especie de conferencias y lo haríamos en grupos. Lo podemos hacer vía, bueno, por esta vía, ¿verdad? Pero, aunque no es lo ideal, pero, eh, lo podemos hacer virtual, no hay ningún problema, pero tengo que ver la disponibilidad de esos casos prácticos, ¿no? Pero esto lo vamos a manejar poco a poco, ¿verdad? Ujú. Excelente, Lick. Muchas gracias, muy Ujú. amable. Compañera, la compañera María Fernanda que está preguntando por ahí todavía no nos va a comentar el link más adelante cuál va a ser la dinámica de los grupos. Todavía no se han hecho grupos. Gracias, Lick. Sí, pues, y no tenga pena, no se preocupen, cualquiera de ustedes si tienen alguna duda, ustedes ya vieron, ahí tienen mi número de teléfono, me, me llaman, me preguntan, por favor, les suplico, si no les puedo contestar en ese momento, o se me pasa, no se molesten, no se me pongan tóxicos, digan así que el licenciado uno le habla y no me contesta, solo me dejó en visto, y no se me van a poner tóxicos ni sentimentales en esto, ¿no? Sino que hay veces que uno está ocupado, pero a mí no me molesta que me llamen, no me molesta que me escriban y no me molesta que me insistan, ¿verdad? Si usted alguna vez ustedes me preguntan algo y yo a veces utilizo en un semáforo en el carro para ver los mensajes, pero lo leo, pero no me da tiempo de responderlo, pero ya queda. Ya después a mí se me pasa y se me olvida
pero yo lo leo y mucha gente dice, es que Lick solo me dejó en visto. Y como ahora, cómo están de moda las relaciones tóxicas, ¿verdad? Entonces, de repente ahorita con la pandemia también se va a poner de moda los estudiantes tóxicos, ¿verdad? Que van a decir, es que el licenciado no me contestó, me ignoró, solo me dejó en visto. Entonces, no quiero que se me pongan sensibles, ¿verdad? Ya saben que cuentan con todo mi apoyo. Como diría mi amigo, no sean tan frágiles, ¿verdad? Ya saben que cuentan con mi apoyo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario, reclamo, queja, angustia, dolor, no sé, lo que sea. Angustias y dolores, se llama una de mis primas, esas las presento con gusto. ¿Cómo ves, compañero? Muy amable. Gracias. Bueno, pues ahí se me cuidan, compañeros. Dios me los bendiga mucho y se cuidan y bien portados. Si se van a portar mal, pues por lo menos ahí me invitan. Y si no me quieren invitar, por lo menos mándenme fotos para que yo sepa que la están pasando bien. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz Feliz noche. noche, Lick. Feliz noche, Feliz noche, bendiciones, se Lick. cuidan. Feliz Feliz noche, noche, Lick. Feliz noche. feliz noche, feliz noche, bien Feliz noche, portados. Lick. Feliz noche, bien portados, por favor.